¿Qué tal a todos? Vamos a ver el día de hoy cómo realizar lanyards o cintas portagafetes, dependiendo en cómo le llamen en cada país. Y para eso vamos a necesitar únicamente lo que es cinta verde, tijeras, nuestra cinta obviamente. Y si queremos una mejor adherencia en el papel de la cinta, tenemos un spray, un adhesivo en spray muy útil. Yo utilizo este. Mm, Muchos han comentado que deja grumos, pero a mí me ha funcionado bastante bien. Porque obviamente la cantidad que se le pone al papel es muy baja. Entonces no genera grumos ni quedan residuos en nuestro material. En nuestro papel que se va a sublimar. Y en caso de que no quieran utilizar tijeras, pues tenemos nuestro cortador de cintas. Si no, este tiene un valor aproximado de 1500 pesos mexicanos. O si quieren hacerlo de una forma muchísimo más económica, que sería un tercio del costo, pueden checar el video en donde les enseño a realizarlo. Es bastante sencillo de hacerlo en casa. Bueno, vamos a pasar a la computadora para ver cómo vamos a hacer el diseño del lanyard. Y continuamos. Parte 2. Vamos a comenzar con el diseño del lanyard. Para esto vamos a crear un nuevo archivo en Photoshop. Vamos a ponerle centímetros y la anchura va a ser de 100 centímetros por 2.5. Una vez hecho esto, aquí ya tenemos lo que va a ser nuestra plantilla, y le vamos a poner unas guías de corte al medio centímetro, tanto de arriba como abajo. Ahí está. Entonces debemos de tener en cuenta que debe de quedar nuestro diseño dentro de esas líneas, porque vamos a tener una pequeña reducción al momento de hacer el planchado. Entonces ya tengo aquí unos modelos que vamos a ocupar como base. Este nada más para mostrarles cómo va el acomodo. Va a quedar aquí, y si lo ven bien, pues la línea de corte, o más bien nuestra regla, está en el medio centímetro, tanto arriba como abajo. Ahora ya nada más es cuestión de que acomoden. Vamos a darle por acá. Ahí está. Listo, entonces esta como tal pues ya la guardamos y realizamos la impresión. Para esto voy a ocupar un plotter de 1.10 de ancho. Entonces vamos a realizar nosotros otra plantilla donde vamos a hacer el acomodo completo. En el software lo podemos hacer, pero como voy a ocupar una plancha de 40 por 60 y tengo un papel de 60 centímetros, pues voy a hacer dos plantillas de 30 centímetros separadas para que se puedan para que las podamos planchar en dos partes en nuestra plancha pequeña. Vale, vamos a hacer así nuestra plantilla y de ahí nos pasamos a la plancha. Vale, entonces
Volvemos en el siguiente video. Vamos a hacer el preplanchado de nuestra cinta. Cuando hacemos el corte, debemos de darle unos 3 centímetros extras para que al momento de hacer un preplanchado va a haber una reducción. Entonces vamos a acomodarlas. Hay unas cintas que ya no tienen ese problema, pero la mayoría de materiales de poliéster sí. Desde algunas telas, algunas licras presentan ese encogimiento. Entonces vamos a acomodarlas para preplanchar correctamente. Con este preplanchado vamos a evitar que se nos cree el fantasma. Para esto se hace a 200 grados durante 15 segundos. Y si notamos aquí, en esta parte, pues obviamente no se ve tan claro, pero hay una reducción de tamaño aquí en esta parte. Se nota muy ligero, pero esta es una pequeña curvatura por el tema de que se encogió la cinta. Vamos a planchar la segunda parte. La volteamos todas. Ok, y vamos a hacerlo también. Recuerden que deben de ser 200 grados centígrados por 15 segundos para lograr un buen encogimiento. Y también aprovechamos para sacarles toda la humedad que pueda tener el material. Y así queda ya preplanchada nuestras cintas. Con esto, como les dije, evitamos el fantasma. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, ¿vale? Regresamos. Bueno, ya volvimos. Ahora lo que vamos a realizar es el pegado. Para esto va a ser muy fácil. Solamente vamos a aplicar el adhesivo. Acuérdense de aplicarlo en pequeñas cantidades. No es necesario que quede todo húmedo. Y lo siguiente es, bueno, si vemos que nos falta, le ponemos otra pequeña porción y vamos a ir pegando la cinta. Vamos a ir pegando una por una. Como ven, el pegado es muy sencillo. Y así vamos a hacerle con todas. Entonces vamos a terminar de pegarlas y volvemos.
Ya tenemos listo para planchar darle su primera pasada a nuestras cintas. Entonces vamos a bajar la plancha. Esta, como les dije antes, es una plancha de 40 por 60 y vamos a hacerlo a 2 bajadas. Este método también se puede utilizar con planchas más pequeñas, obviamente, siguiendo los pasos que mencionamos antes, utilizando cinta térmica o adhesivo. No hay ningún problema. Ok, vamos a levantar. Y vamos a recorrer. Listo. Vamos a bajar. Vamos a levantar. Y vamos a retirar. Y aquí ya tenemos la primera vista. Vamos a hacer lo mismo para realizar la parte trasera de las cintas y volvemos para el armado. Esta ya es la última parte, entonces vamos a necesitar para el armado nuestra cinta sublimada y un tramo más pequeño de 10 centímetros. Vamos a necesitar nuestro broche y la pequeña bandola que va a ir aquí. Entonces lo primero que hay que hacer, bueno, se me olvida también un sacabocados y los remaches junto con la remachadora. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retirar la parte, una de las dos piezas, para medir que quede bien con nuestros sacabocados. Vamos a hacer vamos a tomar nuestros remaches, lo metemos, ponemos aquí, pero antes obviamente nos hace falta la bandola. Colocamos remache y con nuestra remachadora
presionamos y este pues el primero. Ahora vamos a ir por la parte más larga. Vamos a tomar nuestra otra parte del broche y lo único que vamos a hacer, vamos a tomarlo y meterlo así para que quede de esta forma. Una vez hecho eso, vamos a tomar también nuestro sacabocados y vamos a proceder a perforar. Ok, vamos a tomar el sacabocados, tratamos de medir el centro. Si vemos que es muy largo, podemos reducirlo sin problema. ¿Vale? Presionamos. Ahí está. Vamos a tomar nuestro segundo remache. Ponemos y presionamos. Ahí está. Y listo. Tenemos nuestro bonito lanyard o cinta portagafetes de una forma muy sencilla y rápida. Ya saben que cualquier duda que tengan, con gusto se las resolvemos y los apoyamos para realizar sus trabajos. ¿Vale? No olviden suscribirse y dejar sus comentarios y sus likes para seguir haciendo más contenido de este tipo. ¿Vale? Cuídense, que estén bien. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.